Vamos a seguir dando más datos sobre el caso de Isaac and Dick. Seguramente en estos próximos días podamos conocer más detalles de algunas de las declaraciones más importantes en todo el caso, como por ejemplo sería el de la viuda Stephanie Nuth o el de las terapeutas Julia Luderwold, como así se llama mediáticamente, aunque sabemos que su nombre real es María Julia Arce Luna, así que suponemos también que el nombre de la hermana será diferente a lo que mediáticamente se comenta. Pero hoy tenemos que hablar también de la boda frustrada de Jonathan and Dick en Ibiza. ¿Qué pasó realmente aquí? ¿Por qué a Isaac and Dick le molestaba tanto esta boda? ¿Por qué le molestaba tanto pagar tantísimo dinero para solo 150 invitados que supuestamente iba a haber? Porque sabemos que el primogénito de Isaac and Dick y su pareja Paula Nata estaban planificando, de la mano de dos amigos suyos y de una empleada de Mango incluso, una celebración enorme en un resort que Isaac and Dick nunca había aceptado. No había aceptado financiar, la consideraba demasiado costosa, muy ostentosa, medios de comunicación paseándose por allí. No le gustaba nada esto, no le gustaba la chica. Se habían casado muy rápido, era una relación que llevaba muy poco tiempo y esto fue una disputa enorme que Isaac and Dick quería como reprender a su hijo por usar ese tipo de recursos para una boda que él ni siquiera aprobaba. Bueno, de ahí vienen este tipo de episodios que impulsan esta mala relación en los últimos días de vida, en las últimas semanas del dueño de Mango. Una boda cara que explicaría así un poco este tipo de fractura, el cómo algunas fuentes cercanas a la familia señalan que se condensa casi todo lo que iba a empezar a irritar al padre de Jonathan and Dick, ¿no? Ese gasto desorbitado, la ostentación, no le gustaba absolutamente nada y luego incluso lo que más le molestaba a Isaac and Dick en torno al tema de la boda era la utilización de recursos vinculados a la compañía, vinculados a Mango. O sea, a Isaac and Dick esto no le gustaba nada. Según lo que dicen algunos amigos de la familia, decían que no era solo una boda, que era una manera de hacer las cosas. O sea, básicamente la mujer de Jonathan tenía un enfoque bastante claro, tenía bastante pensado en cómo quería ser esa exposición, quería estar más expuesta que la intimidad, algo que luego hemos visto que no sucede, y que estaba siendo organizado por varias personas muy cercanas a la pareja. Parece que han hablado con medios de comunicación en los cuales se dice que había un relaciones públicas reconocido entre la alta burguesía catalana y estaba dedicado a la producción de eventos con marcas de lujo. Y luego a todo esto se les une una empleada de Mango. Sabemos que esta celebración iba a tener lugar en el Six Sense de Ibiza, uno de los hoteles más exclusivos de la isla. Habíamos hablado de este sitio porque, bueno, básicamente se trata de un resort levantado frente a la cala Sharraka, donde el lujo lo vemos como exceso, sino como un retiro. Ahí vemos villas, suites, terrazas sobre el mar, gastronomía, etcétera, etcétera. Bueno, para una familia multimillonaria parece un lugar normal, pero para Isaac and Dick decía que era justo lo contrario. O sea, algunas personas que lo conocían aseguraban que el fundador de Mango preferiría una celebración en la villa que poseían en Formentera y no alquilar nada, no comprar absolutamente nada en Ibiza. Quería algo más recogido, más de familia y menos aparatoso. Bueno, básicamente algunos testigos cercanos a estas discusiones decían que estaban en disputa casi todo el tiempo por todos los ingredientes que supuestamente había dentro de la boda, y no solo por la comida, sino por dónde se iba a celebrar, por qué aquí, por qué estás cogiendo recursos de Mango, por qué llamas a esta persona que trabaja para nosotros. Bueno, vemos como había una diferencia entre un punto y otro que era enorme. O sea, en Formentera la boda quedaba dentro de ese perímetro privado de la familia, sobre todo por la situación de la vivienda, muy próxima a la torre de Sagavina, sin nada alrededor. Y luego el Six Senses, que es en el norte de Ibiza.
ahí se convertía en una operación de lujo blindada, ¿no? Personal de hotel, consultado, básicamente estimaban que una boda y de esas características superaría fácilmente el 1.000.000 de euros. Bueno, algunas personas de este resort lo que han dicho es que estaría en torno al 1.200.000. Bueno, una cifra que no corresponde a ningún presupuesto oficial. Estos serían precios reservados para un evento de ultra lujo con más de un centenar de invitados. Solo el alquiler de ese hotel estaría en 1,2 millones de euros. Bueno, básicamente lo que decían es que una boda así se medía por lo que tenían que cerrar. Habitaciones, villas, reservas, especialmente los espacios que dejaban fuera del círculo normal del hotel. Y el dinero que luego estaban acostumbrados a generar en esos días. Bueno, esa es la estimación que aquí se comentaba. Cena principal con menú de alta gastronomía, vinos, champán, barra libre, servicio prolongado, pero básicamente no explica por sí sola ese salto al más de 1.000.000 de euros. Pero realmente el precio era el tono de la discusión, porque algunas fuentes muy próximas a la familia lo que sostienen es que el fundador de Mango veía aquella celebración un exceso muy difícil de justificar. Bueno, básicamente en esta preparación se habían utilizado recursos y personas vinculadas a la compañía, y para Isaac and Dick Mango no era una prolongación de la vida privada, esto lo tenía muy claro. Se lo había dicho al hijo y justamente esta boda era esto, y a Isaac and Dick no le gustaba nada. Discutía todo el tiempo con su hijo por esta boda. Algo que hemos visto que ha reavivado. Evidentemente es un punto de inflexión aquí. Estamos hablando de la boda, de esta celebración que iba a ser más que íntima, con más de 150 personas. Luego vimos que se hizo todo lo contrario ya después de la muerte del padre. Pero había muchas cosas muy importantes, muy cercanas a lo que es la muerte del dueño de Mango. Que si una boda, que si supuestamente cambiar el testamento como dice la viuda, que si una terapeuta a la cual le enviaba mensajes para hacer absolutamente todo. Mi pregunta es ¿qué sabía la terapeuta de esta boda, no? También es cierto que ante la negativa del padre nunca se ejecutó en los términos previstos y bueno, este hotel no llegó a quedar blindado para la familia and Dick, pero era un proyecto que había dejado bastante claro que había unas diferencias totales entre el pensamiento del padre y del hijo. Para los Mossos de Escuadra, todos estos hechos en torno a esta celebración son una pieza más dentro del cómo se engloba esa relación deteriorada después de muchísimo tiempo y después de la realización de diversas entrevistas personales y otras pruebas documentales según lo que señalan los informes. Entrevistas suponemos que a personas del entorno, a personas de Mango y que quizás iban a participar en este evento. Esta persona, la cual suponemos que estaba dentro de Mango, pues ella sabrá perfectamente si se llevaban bien padre e hijo, si realmente había una disputa por no querer que ella fuese parte de esta boda como trabajadora. Y de momento se sigue manteniendo como principal hipótesis de la muerte violenta de Isaac and Dick el móvil económico. Pero móvil económico sumado, suponemos, según todo lo que se está detallando y estos problemas, a una malísima relación por distintas discusiones, no tan solo con dinero, sino de estatus, de ostentación, de cómo hacer las cosas, ¿no? Ahí podemos ver este tipo de cosas entre la supuesta mala relación entre los dos. Ahí vamos a analizar todo esto porque evidentemente uno de los escritos lo que resume es que justo después de enterarse que iba a recibir una cantidad inferior a la pactada para su herencia, Jonathan Dick presuntamente ve ahí en esa creación de la nueva fundación destinada a la ayuda de personas con bajos recursos y ve que realmente se va a cambiar la herencia y esto hace un clic en él y vuelve a tener ese pensamiento intrusivo en contra de su padre, en contra de Isaac and Dick. Estos son los últimos detalles que se han dado. Aquí vemos un poco esta fotografía
con los tres vértices, Jonathan a un lado, Isaac Andic al otro, y obviamente en el centro Paula Navarro Tarrés, que es esta influencer que luego se casa con el primogénito del dueño de Mango y bueno, forman una familia porque a día de hoy ya tiene un hijo de 8 meses, pero es cierto que esa boda frustrada de Jonathan Andic fue uno de los puntos de inflexión en torno a este caso más importantes. Vamos a ver también por aquí las 3 preguntas claves del caso Andic y ahora seguiremos dando más detalles sobre estas noticias. Andic tras las primeras declaraciones de los testigos. La primera, ¿cómo influyeron los cambios en el testamento que preparaba Isaac Andic? La viuda, Estefanía Nut, declaró esta semana que Andic preparaba una herencia que lo cambiaría todo, según informó el diario El País, con una nueva fundación que reduciría la herencia de los 3 hijos. Hoy, ante la jueza, según fuentes judiciales, las hermanas de Jonathan Andic han declarado que estaban al corriente de estos cambios y que estaban de acuerdo hasta el punto que han anunciado que retoman el proyecto de la fundación. La segunda es el rol de la terapeuta familiar para resolver los conflictos entre padre e hijo. Ella fue quien introdujo la idea de una donación de 40 millones para que Jonathan, que quería dejar Mango, emprendiera sus propios negocios y así rehacer la relación. Un psiquiatra ha contado que padre e hijo le fueron a ver porque no estaban de acuerdo y él se lo desaconsejó, aunque no quiso mediar. Y la tercera, ¿cómo se produjo la caída? En los próximos meses, la jueza ha ordenado una reconstrucción de la caída de unos 150 metros en Montserrat que contará con los forenses y peritos que asistieron al incidente. Bueno, vemos aquí nueva reconstrucción que estaban pidiendo. Hay un montón de preguntas, ¿no? Aquí otra persona decía, ¿de quién fue la idea de prescindir de los guardaespaldas? ¿Por qué no llama rápidamente al 112? ¿Y cómo es que pierde el móvil justo cuando reabren el caso? Obviamente estos son todas las preguntas que son los indicios clave para los investigadores en contra del hijo del dueño de Mango. Aparte todo lo que estamos aportando por aquí de investigación paralela de periodistas, etcétera, que seguramente en un posible juicio popular se vaya a sumar para acrecentar la posible motivación de por qué querría acabar con la vida del padre, Jonathan Andic, presuntamente, pues obviamente este tipo de cosas se suman a todo eso, ¿no? Aparte de lo que aquí están comentando, de estas preguntas clave que se formulan, tema de la reconstrucción, yo recuerdo también, y esto es algo que no se ha hablado mucho, de que hay un momento dado en el cual se informa por parte de los investigadores que están buscando a personas que supuestamente podrían haber estado con Isaac Andic y con Jonathan Andic el día de los hechos y al momento de los hechos. Pero estos guardaespaldas, ¿dónde estaban? O sea, ¿qué es lo que declaran ellos? Porque yo recuerdo que se había dicho que alguno de estas dos personas, de Jonathan, o sea, de los Andic, de Jonathan e Isaac, pues les habrían dicho, quedaos atrás, quedaos en el coche, donde sea, no hace falta que vengáis con nosotros, queremos hablar de cosas íntimas, cosas personales y vamos a hacer una pequeña caminata, ¿no? Pero ¿de quién es la idea? ¿La idea es del padre? ¿Hay alguna prueba de esto? ¿Hay algún mensaje a los guardaespaldas? ¿Por qué van sin ellos, no? Y la viuda iba a ir también. ¿Qué es lo que sabía de lo que iban a hablar aquel día? ¿Iban a hablar del tema de la herencia, del testamento? Es que es todo muy extraño. O sea, si nos paramos a pensar en cómo esta persona ni siquiera ha levantado la mano, ni siquiera ha querido ir como acusación, ni siquiera las hijas, es tremendo. Nadie, ni siquiera el hermano de Isaac Andic, ¿no? Pero es que es muy extraño el cómo van a solucionar unos problemas supuestamente en esa andadura por Montserrat para hablar del tema del testamento, que iban a cambiar, que había una serie de problemas entre ellos y querían discutirlo en esa montaña, y justamente en ese camino es cuando cae al vacío su padre y muere. En un sitio en el que Jonathan Andic había estado ya hasta 3 y 4 veces en los días anteriores en diciembre. Hombre, evidentemente hay algo aquí bastante extraño, luego se verá si puede ser culpable o no, pero que hay algo que no cuadra en todo esto, pues parece que está bastante claro. Vamos a ver lo que comentaban por aquí. Nacho Abad creo que está comentando en fin de semana y ahora seguimos dando más detalles. Bueno, es una familia obviamente de origen extranjero, pero bueno, Andic.
Andik, bueno, yo lo pronuncio como tú digas, porque yo no, es que Pues tú esta parte sabrás más. no, la pronunciación ni me la planteo, yo voy a los hechos. Vamos a contar lo que ha sucedido. Vamos a recordar a la audiencia que el 14 de diciembre de 2024 el padre de Jonathan, Isaac Andik, se despeñó en Montserrat y falleció en una caída casi libre y murió del golpe. A partir de ahí ha habido numerosas investigaciones. Al principio fue un accidente, luego se investigó como homicidio, luego se archivó, luego se volvió a abrir como homicidio y ahora mismo está abierta la investigación como un homicidio. Pruebas directas, concretas, de que Jonathan empujase a Isaac Andik, su hijo empujase a padre por un barranco, no existen como tal. La prueba directa de cómo ocurrió la caída o el crimen, en opinión de su señoría, no hay un vídeo, no hay un testigo. Y es muy difícil probar una caída una caída dolosa, es decir, un empujón en una montaña. ¿Por qué? Porque si hubiese sido una caída desde un edificio, imaginemos que tenemos a alguien en la ventana que se quiere suicidar, pues se deja caer, no salta hacia adelante. Si se trata de una caída accidental, normalmente esa caída accidental no tiene un empujón tampoco hacia adelante. Sin embargo, cuando tú tienes una caída desde un edificio empujada, eso deja un arco en la trayectoria del cuerpo cuando sale despedido de la ventana y acaba cayendo al suelo. Esa trayectoria se puede calcular porque tienes una pared plana y tienes un lugar donde el cuerpo cae y no rebote porque cae en llano. Sin embargo, en un macizo como el de Montserrat, la caída no se puede calcular si es empujada o no, porque rebota, no es una pared llana, es decir, eso es imposible. Entonces, por retomar, indicio directo de la comisión del crimen no existe. Entonces, ¿qué está haciendo los Mossos d'Esquadra y Sesoñería? Están explorando los entornos de lo que sucedió. Entonces, ¿qué te dice la defensa? La defensa te dice, oiga, mire, yo es que tengo un vídeo de donde Isaac Andik se cae, y se cae solo. Y te enseñan un vídeo donde se cae solo, sin tropezarse con nada, y que tiene unos meses, y te dicen, es que él ya tenía dificultades, ya perdía la estabilidad de vez en cuando, y esto es una prueba de que ese día pudo perder la estabilidad sin que nadie le empujase. Cabe la duda, como cabe la duda, pues absolución. Pero su señoría está mosqueada. Y está mosqueada porque ha encontrado lo que cree que es el móvil, más allá de otros indicios periféricos. Oiga, ¿usted por qué fue 3 veces en las semanas previas o en los días previos a mirar aquel sitio? ¿Por qué perdió usted su móvil en Ecuador en un viaje que nadie se explica por qué y ha perdido todos los mensajes del móvil de Ecuador? Entonces te empieza a enumerar cosas que te hacen sospechar, te hacen torcer el gesto, torcer el morro, y donde está ahora es en el móvil, que es la parte que me gustaría analizar con Gaona. Claro. Y tenemos a una terapeuta no titulada que vive en Alemania, que yo no sé, los ricos deben tener mucha pasta para dedicarse a esto, porque creo que los Urdangarín también se pusieron en sus manos, y la burguesía catalana pues parece ser que recurre a sus servicios. De una mujer que no ha estudiado nada nunca, no tiene un título oficial. Sí, la no típica coach, ¿no? Sí. Hay unos coach que se dedican así a estas asesorías. A ver, Gaona, ¿nos explicas diferencia entre psiquiatra y coach? Bueno, en este caso sería aparentemente entre psicóloga, ¿no? Psicóloga y coach. Pues mira, justamente los psicólogos tienen invadido el campo por otras titulaciones, o a veces, no sé si llamarlas pseudotitulaciones, porque en ocasiones hay este tipo de formación denominada coach, que son de poquísimas, no ya años, sino incluso semanas. Pero hay una cosa que simplemente quiero dejar caer ahí literalmente. En primer lugar, lo del secreto profesional tiene unos límites. Es decir, en teoría, cuando un juez te exige contar lo que ha sucedido en la relación entre paciente y profesional... Bueno, lo del secreto profesional ya vimos que no funcionó, porque esto se decía sobre todo en un inicio porque esta mujer parece que no había declarado nada, pero luego cuando ya es citada como testigo, ahí ya sí tuvo que declarar. Fue citada, obviamente, en España por la investigación de este caso, no está como imputada, de momento no parece que no hay pruebas en su contra contundentes como para llegar a plantear esa posibilidad, y con su declaración se ha disipado
más o menos, pero sí que es cierto que de momento lo que hay son mensajes a ella, hay un control, o parecía que ella tenía un control en los últimos meses de vida de Isaac and Dick sobre el padre y el hijo total. O sea que esto es a mí algo de lo que más me llama la atención. No sé vosotros qué pensáis de eso, pero que los tuviese tan amarrados, o sea, es que es tremendo. Una persona que vemos que había estado como psicoterapeuta de gente importante, ¿no? De gente, vamos a decir, de la alta burguesía. Entonces, sí que eso llama bastante y te paras a pensar un poco en quién era esta persona, si realmente tenía a más gente detrás, quién la conoce, por qué se le ha borrado todo el rastro a esta persona en internet, porque para que se le pueda borrar todo el rastro de internet a día de hoy a una persona, tienes que ser alguien que tengas contactos importantes. Y esta persona parece que sí que los tenía. Entonces, no a cualquiera se le puede borrar el rastro de internet tan fácilmente. Aparte de una manera tan exhaustiva, porque vemos que ha salido como en sitios, en Barcelona, ha estado aquí, allá, en esta sala, luego que si en un libro, es como que aparecía en bastantes sectores, aún era algo conocida, algunos testigos la han reconocido al salir en las televisiones por el caso Mango. Entonces, que se le haya borrado absolutamente todo de internet, que no aparezca ni rastro, eso quiere decir, bajo mi punto de vista, bastantes cosas. Todo ello contando con que fuese profesional. Bueno, tú estás obligado a cederle la información. Eso también ¿sí? que quede claro. ¿A un cura le puedes pedir que te ceda la información? Pues no. En confesión, no. ¿Y a un psiquiatra un tema... con secreto profesional? Lo digo porque, Gaona, en este caso en concreto, y por ponerte un ejemplo, a ella le han obligado a contar toda la información. Yo luego lo hablaba con Bárbara, que sabéis que es mi mujer, es abogada, me decía, es que puede estar cometiendo un delito de revelación de secretos. Sí, le han contado algo. Es un tema muy peliagudo. Yo en alguna ocasión a lo largo de mi carrera me he negado, por ejemplo, a dar cierto tipo de información. Por el secreto profesional, realmente. Es un tema muy controvertido. En este caso la jueza ha obligado a la terapeuta, esta coach, a contarle todo lo que sabía. Sin embargo, a un psiquiatra al que la terapeuta pidió ayuda porque no conseguía desatascar un tema, el psiquiatra sí le ha concedido el secreto profesional y el psiquiatra ha aportado por encima algunos datos y un audio que yo creo que le exonera de cualquier responsabilidad, una nota de voz en la que Isaac and Dick le dice que muchas gracias por su ayuda, que gracias por la vez que han estado con él, porque estuvieron una vez conjunta y luego una vez individual, su padre e hijo, conjuntamente e individualmente los dos, pero que no iban a seguir con él, que iban a seguir con la terapeuta, esta coach, sin haber estudiado ninguna carrera. Y ese audio sí lo ha aportado para, yo creo que quitarse en medio diciendo, oiga señoría, yo aquí no he pintado nada más que una petición de ayuda concreta. La cuestión es que la novedad es que han declarado las hermanas, pero previamente a declarar las hermanas, y ahora os cuento lo que han dicho, declaró la que era pareja de Isaac and Dick, que es Estefanía, no sé cómo se pronuncia, Estefanía. Y Estefanía declara y dice dos cosas que dejan en mal lugar al hijo. Dice que su pareja, el empresario, el dueño de Mango, estaba preparando un cambio de testamento y quería crear una fundación, iba a despojar a sus hijos de buena parte de su patrimonio, porque la idea que quería Isaac and Dick era devolver al mundo parte de lo que el mundo le había dado y ayudar a otras personas a crecer. Pero claro, eso forma parte de una iniciativa que... A ver, esto también es cierto que nunca se produce, o sea, me parece también muy clave esto que ha declarado Estefanía Nuz y que creo que, aparte del auto judicial en el cual comentábamos todos los indicios, creo que este punto de lo que comenta la que iba a ser la pareja de la mujer de Isaac and Dick me parece muy relevante, básicamente porque sería otro de los indicios, creo yo, más importantes en torno a la posible motivación de la muerte del dueño de Mango por su hijo, presuntamente, ¿no? Entonces, lo iba a echar fuera de Mango 2 semanas después de que muriese. Le iba a quitar muchísimo dinero en torno a la herencia.
En realidad no tenía el mismo pensamiento, quería que sus hijos se ganasen todo por su cuenta. O sea, sí, le iba a dar porque evidentemente eran sus hijos, eran lo más importante, pero no querían que despilfarrase. O sea, Isaac and Dick era muy recto, ¿no? Y quería transmitir eso a sus hijos, sobre todo a Jonathan, del cual pues siempre estaba como muy encima de él. Y esto pues parece que no gustaba nada al primogénito. Ya ha comenzado hace prácticamente una década en el que una serie de millonarios a nivel mundial se han unido para no dejar la mayor cuantía del dinero a los hijos. Ahí tienes a Bill Gates y a muchos, a Jeff Bezos, etcétera, etcétera. Pero además no es que deshereden a los hijos, ¿eh? Los hijos quedan bien nutridos. Lo que pasa que el grueso de dinero ya es de tal importe, a veces las empresas pueden más que los estados, que carece de sentido que los particulares dispongan de él. Efectivamente, por ejemplo, en el caso de Bill Gates, los hijos van a dar algo así, la minucia, comparado con su cantidad total de 30 millones de dólares cada uno. Pero bueno, sigamos. Claro, es que nosotros 30 millones de dólares, vamos, vivimos nuestra generación y 10 más de las nuestras. Claro, pero al final cuando estás ahí, cuando tienes esa tal cantidad de dinero y la ves delante de tus ojos diciendo esto va a ser mío, eso es muy diferente a decir, bueno, es que para mí 30 millones viviría yo, mis hijos, los hijos de mis hijos y más y más, o sea, y mis sobrinos y mis abuelos y bueno, y absolutamente todo el mundo. Pues claro que sí, y es totalmente cierto, o sea, muchos viviríamos varias vidas con toda esa cantidad de dinero. Pero ya cuando estás ahí es muy diferente. Por eso, de hecho, había como unos artículos que habíamos comentado que decían como cosa de ricos, ¿no? Que este caso era muy diferente por esa aproximación, ¿no? Por estar en la punta de la pirámide, ¿no? En la cúspide, como queráis decirlo. Y bueno, creo que por ahí... obviamente es un caso diferente también por esa relevancia que mantiene, que sea el dueño de Mango el que ha fallecido. Mucha gente, de hecho, hace poco a mí me hablaba diciendo, ostras, no conocía este caso, o sea, había escuchado que había muerto el dueño de Mango y tal, pero como que ni siquiera conocían que habían detenido al hijo, que había sido una caminata. Es como que habían escuchado la muerte del dueño de Mango, que había sido como que un accidente y tal, y no sabían absolutamente nada de esto, ¿no? Y mucha gente me ha hablado últimamente para preguntarme sobre este caso, diciendo si esto es verdad, si han condenado al hijo, si ha sido un asesinato. O sea, realmente un montón de gente me ha venido a preguntar por privado en estas últimas semanas. Claro. Pero dicho esto, la discrepancia es que al parecer de lo que se especula es que Isaac and Dick iba a dejar todas sus acciones en manos de una fundación y por tanto ellos iban a pillar muy poco, o iban a pillar poco para lo que están acostumbrados. Claro. Sin embargo, las hermanas que fueron a declarar esta semana, a finales de esta semana, lo que le explicaron al juez es que ellos iban a tener que iba a haber una dotación anual para la fundación, pero no que se iban a quedar las acciones del padre y la empresa como tal, y que ellas y su hermano ya han hablado de crear esa fundación que no está creada a día de hoy. No está creada después de que el padre falleciese en diciembre del 24 y estamos en el 26. En teoría, si tu padre quiere crear una fundación, que mínimo, ¿no? Que hay que cumplir su deseo, que al fin y al cabo es el que ha montado la empresa. Sí, esto lo comentábamos el otro día. No hay fundación. Jonathan Dick luego tampoco se va de Mango, sino que hasta que lo detienen, hasta que casi entra en prisión, bueno, tuvo que pagar 1 millón de euros en 20 minutos, ¿no? Casi entra en prisión y es ahí cuando ya sí se va de Mango. O sea, hace un comunicado y demás y dice que en estos momentos pues se concentra en eso, en la investigación que hay o la acusación que hay en su contra. Pero hasta ese momento no hay cambios. O sea, no hay fundación, él no se va de Mango, no hace... absolutamente nada nuevo, ninguna empresa o una sastrería, creo que decían las hermanas. O sea, todas esas novedades que supuestamente iba a haber no se producen. O sea, en más de 2 años
es que la muerte de Isaac Andic se produce en diciembre de 2024. Van a pasar ya 2 años. Y el caso se había cerrado. O sea, el caso se había cerrado y todo este tipo de cosas que están diciendo las hermanas que Jonathan iba a hacer y que ellas iban a hacer y deshacer y tal, no se produce. Entonces, creo que aquí hay una ventana, ¿no? Pinturero, con nueva esposa muy educado, estupenda, tal y cual. Encantador, de verdad. Y gran seductor. Y además que invitaba a los periodistas. No, a ver, ojo, no invitaba a los periodistas. Lo que íbamos era porque montaba. No, ya, eso me refiero. Y ibas a trabajar. No decía que os invitaba al vicio. Decía que era una época en que esas grandes empresas se hacía de verdad la promoción, con medios de comunicación. Sí. Luego vino la crisis, cuando la crisis viene también a Mango. Luego Mango intenta hacer un cambio, que es cuando ficha a la mujer de Feijóo. Sí. No, bueno, eso es bastante reciente. Eso es de hace año y medio, y además, hace 2 años. Para hacer Mango Justo Home. antes, exactamente. Ella hizo Zara Home, que se dice pronto son 130 franquicias en todo el mundo. Esto lo hizo esta mujer que es impresionante, además. Y entonces, solo existe esa que haya hecho en Zara Home, que es un éxito. Y entonces, después de mucho forcejear, al final hace una gran oferta, lo duda, porque estaba Feijóo viniendo a Madrid, pues esto fue el año pasado, hace 2 años exactamente. Y entonces, al final, pues acepta, y a los 2 meses muere este hombre. Sí, fue como la última... Fue un verano cuando firma. Cuando lo cerró. Sí. Y solamente hay, no sé, a ver si hay alguien que nos esté escuchando, que yo sepa, en Madrid solamente hay un Mango Home en el de la Alcobendas. Moraleja. Sí. Que es impresionante. Es que yo creo que no sé si se paralizó. Hay otro. Creo que en Barcelona. No, digo en Madrid. En Madrid solo hay uno. Porque seguro. se paró un poco ese lanzamiento. Bueno, es que muere el patriarca cuando estaban tratando de relanzarlo todo, que es cuando fichan a Eva Cárdenas. Sí, se retrasó un poco la apertura de la tienda. En la fiesta del debate. Que nos lo dijo Feijóo. Estábamos en el debate y le preguntamos por ese asunto y dijo eso. Dijo, ahora a ver qué pasa con toda esta historia. Esto fue el año pasado. Sí, el año pasado. Hubo mucho morbo también con las sucesivas declaraciones de Estefanía Nut, la novia golfista de Isaac, con la que, por cierto, que luego aprovechó la coyuntura para poder salir airosa en el testamento, porque ella no estaba casada con él, tampoco convivieron nunca, y esto no se sabe. Pero estaban liados muchos años. No llevaban tantos, Federico, la última, como 4 años, 5. Y ojo, llevaban eso a Omar 7 Montes meses le parecerá juntos. la eternidad. Esto me lo han contado hoy también. Llevaban 7 meses juntos desde la última ruptura. Es decir, habían roto y habían vuelto. Eran novios de ida y vuelta. Por eso fue sorprendente que esta mujer se desbarcara pidiendo 25 millones de euros a los hijos. Porque pensó que al era final su ese última importe oportunidad. Han cerrado ese trato. Un tercio, ¿no? ¿En cuánto es esa cifra al final, Isa? Pues te lo digo, bueno, lo tengo por aquí apuntado, pero vamos, claro, sí que pedía una parte. Pero ella tenía dinero. Se negoció. Sí, ella no es pobre. Ella tenía mucho dinero. No, ella tiene mucha pedía pasta. 70, vea. Pedía 70 y se baja a 22. Eso, bueno, pues mira. Se negocia. Pero claro... Oye, pero que pues 22 no está millones mal. Tampoco está mal. Pero claro, su vida ha cambiado. Por lo visto llevaban una vida de súper ricos, venga, a mí me apetece cenar caviar, venga, cojámonos mi jet y nos vamos a Moscú. O sea, llevaban un rollo de vida así. O sea, estamos hablando de otro nivel que nada tiene que ver con ir a los toros al palco. No. ¿A ti te cuadra es verlos que sea desde un dron, desde tu casa. O sea, es que no. Entonces, yo creo que esto lo comentábamos Emilia y yo en un reportaje que firmamos a 4 manos, que claro, esta mujer ha pasado de ir en jet privado a tener, 4, 5, 10 pisazos en Barcelona, que no es lo mismo, pero es, claro, al mar agua, es decir, hay gente que el dinero ya le sabe a poco, quiere más. Entonces, todos los ricos nunca tienen bastante. Yo creo que se arrepintió de no haberse casado nunca con él. Vea que la acusación de que la que podría presuntamente estar filtrando algo a los medios de la mala relación sea ella, porque a mí eso me lo han dicho desde el día 1. A mí no solamente me lo han dicho, me lo han jurado. Pero es también más, me han dicho... Yo lo creo. Yo no lo creo, fíjate. Yo sí, pero por una razón, porque han estado negociando. Han estado forcejeando. Bueno, pero toda la información era para llegar a ver cuánto cobraba. Pero Federico, era la familia unida contra ella. ¿no? Sí. Pero una cosa, esa versión puede estar bien, pero quiero decir, como tú bien has dicho, que ahí son todos endogámicos y se conocen, el hecho de que
tú te salgas de ese circuito, tampoco está bien, porque entonces te conviertes en una paria. Pero ella siempre era como ajena. A mí me han dicho que esta división de los Mossos que está haciendo el show y apretando a Jonathan, pinchándole el teléfono, deteniéndolo en mitad de la calle, también pero eso no han eso sacado es la juez. punta. Pero eso es la juez. Ya. Si pinchan un teléfono es porque la juez considera que no se ha investigado tal. Y que haya gente en los Mossos que al revés esté tratando de sabotear la investigación, también me lo creo. Pero los Mossos están politizados desde que nacieron. Los dirige ahora el mayor Trapero, que es un golpista cobarde además. Porque es un cobarde como pocos. El que salía con la pistola a dar las charlas y ha llegado el separatilla y lo ha puesto de nuevo al jefe. Pero vamos a ver, que dio el golpe de Estado, que era el que va, le pregunta cuando el golpe de Estado, le pregunta a un periodista holandés que si le puede hablar, que no entiende el catalán. Que si no le hablan en español o en holandés, pues que se va. Entonces, pues molt bé, pues adeu. Este es el mayor Trapero, este es el jefe de los Mossos. O sea, un golpista cobarde, maleducado, que daba la rueda de prensa con la pistola. Un pelanas venido a más. Como pasa mucho en Barcelona actual, que de lo que ha sido aquella Barcelona a lo que es esta, es que se lampa. Y en la historia, ¿por qué eran las filtraciones? Porque estaban negociando, porque de los 70 millones a los 20 y tantos, 22, ¿no? 25. Pues fíjate 25. si han tenido que negociar, oye, que es una fortuna. A mí me han contado que en efecto, que ella es peseteira, que también tuvo un lío en la herencia familiar. Ella acaba de perder a su madre hace relativamente poco, antes que Isaac murió, como 2 años antes, de una manera fortuita y bastante dura, porque era una mujer que estaba bien. Esta mujer, su madre, se había casado en 2 ocasiones y o el padre se había casado en 2 ocasiones y tuvo que lidiar la herencia familiar porque ellos estaban vinculados a la industria farmacéutica, tenían mucho dinero, digo, Estefanía Nuc, la golfista, a la clase alta de Barcelona, tal, y también ha acabado tarifando con sus propios hermanos y hermanastros por ese dinero. Eso es, ¿os acordáis de Ágata y compañía? Sí. Pues sí, es que ahí riñen todos con todos. Sí, sobre todo cuando son hijos de padres distintos y no de madres. Que la pasta, pero también esto es compatible con que me dicen que esa sección de los Mossos que no le van los judíos y que es pro-indepe y que no le perdonan a los andixel judíos y no indepes, como que han sacado punta a la declaración de Estefanía y que Estefanía, que cambió de abogado en el último momento, al principio después de la muerte, tenía un abogado y todo muy light y muy happy, pero cambió de abogado y empezó a pedir pasta, porque el abogado dijo, aprovechate de esta coyuntura para enriquecerte. Pero yo solo digo una cosa, vamos a dejar que la jueza... ¿Por qué? Porque se va a filtrar. Si la Vanguardia, que dio muy buena información en el caso Rosa Peral, nunca ha vendido más que en esa historia. Ten por seguro que ahora en Barcelona no se habla ni del golpe de Estado de Illa, ni de los presupuestos, ni del tren orbital, y toda esta cosa que se han inventado para arruinarnos a todos. El país, estarán todos los medios de Barcelona, sin excepción. El país también ha tenido buenísima información, acordaos de esto. Pero la información al final la tiene la juez. Bueno, por parte de una parte. Pero eso es chau, chau. De ella no, de los las Mossos. Negociaciones económicas. No, el país ha tenido toda la parte de los Mossos, tal cual. Sí, nosotros hemos tenido más, o sea, de distintos frentes, porque no voy a desvelar mis fuentes, pero casualmente, o sea, por casualidades de la vida, de repente he tenido acceso a fuentes sorprendentes que tenían mucha información sobre este tema. No, la mejor información la vuestra, eso sin duda. Sí. Pero déjame que, como dice Federico, lo dejemos aquí porque se van a producir además, si es que vamos a tener no, pero que se levante el secreto de sumario y a ver si podemos ese vídeo. Sí, pero vamos a ver, porque si precisamente la jueza ha mandado detenerlo, porque esto no lo deciden los Mossos, lo decide la juez. Y se los ha mandado detener porque viene un interrogatorio. O bien ha encontrado una prueba ya muy clara, o bien quiere interrogarlo muy a fondo el tiempo que sea menester. Federico, pero un año después, y sobre todo que hay cierta ya inclinación a que este señor, porque es un señor, condenado. Que este señor esté condenado, quiere decir que también dices, un año después, no 2 años, no ha pasado. Y espero que ese vídeo no lo veamos nunca, sinceramente, porque tampoco aporta nada al relato, ¿no? Nunca, en ese sentido. La historia es interesante. No, es que no te equivoques. No es que esté enfermo, es que creo que tomaba una medicación y que tenía cierta inestabilidad, pero él estaba como un toro. Una historia, una información que tiene que ver con el Santander.